Muy buenos días para todos nuestros seguidores en Savage Consultores. A continuación y en el presente video, para comenzar mes, ya que hoy estamos a 1 de mayo del 2016, les mostraremos cómo pasar del espacio de representación RGB al espacio de representación H1, H2 y H3 utilizando Octave. Que Octave, recordemos, es una versión gratuita o libre, por así decirlo, del software comercial denominado MATLAB. Entonces, para comenzar, vamos a ingresar a la siguiente página, octave-online.net, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una matriz llamada M, que tiene los siguientes componentes. En su primera fila tiene un 1, luego un 1 y finalmente un 0. En la segunda fila tiene un 1, tiene un menos 1 y finalmente tiene un 0. Y para terminar tenemos menos un medio en la tercera fila, entonces sería menos 1 sobre 2, 0, menos un medio. Vamos a ingresamos la matriz. Vamos a decir cuánto es el size de esta matriz. Debe ser 3×3. Exactamente. Revisamos la primera fila, 1, 1, 0. La segunda fila sería 1, menos 1, 0. Y la tercera fila, menos un medio, 0, menos un medio. Si no lo quieren ver así, podemos colocarla de esta manera, porque quiero corroborar que efectivamente haya ingresado bien la matriz. Listo, una vez que hayamos hecho lo anterior, vamos a ingresar un vector de componentes RGB, siendo R el componente rojo, G el componente verde y por último B el componente azul, precisando que los componentes rojo, verde y azul tienen que ser números reales en el intervalo cerrado 0,1 y que el vector de entrada, vamos a llamarlo vector de entrada, tiene que ser un vector columna. Entonces, basado en lo anterior, vamos a decir que el componente rojo es 0.58, que el componente verde es 0.45 y que el componente azul es 0.24. Entonces aquí tenemos el vector y nos aseguramos que sea un vector columna. No es un vector columna, entonces tenemos que redefinir. Para que sea un vector columna, en vez de separar con comas, separamos con punto y coma. Por lo tanto, ahora sí, miremos y ahora sí es un vector columna. Ahora determinemos el valor de la salida. El valor de la salida va a ser la matriz multiplicado por el vector de entrada. Y tenemos el vector de salida, que sería 1.03, 0,13 y menos 0,41. Precisamos que esos vendrían a ser los componentes H1, H2 y H3, que vendrían a ser simplemente iguales a S, que vendría a ser la salida. Y nos dice, bueno, tenemos que hacerlo manualmente. Vamos a decir que H1 es el elemento en S que se encuentra en la primera fila, primera columna. El elemento H2 sería el elemento que se encuentra en S en la segunda fila, primera columna. Y el H3 vendría a ser el elemento S que se encuentra en la tercera fila, primera columna. Entonces aquí tenemos H1, que es 1,03, H2 que es 0,13 y H3 que vendría a ser a menos 0.41. Ahora, si nosotros decimos M inversa, vamos a llamarlo M inversa, sería igual a la inversa de la matriz M que usamos al principio. Vamos a ver, tiene inversa, la matriz inversa sería esta, y si multiplicamos la matriz inversa que acabamos de obtener por un vector columna con las componentes H1, H2 y H3, obtendríamos los componentes RGB de entrada, que serían 0.58, 0.45 y 0.24.
Entonces es claro con lo que acabamos de hacer que hemos mostrado el proceso para convertir desde el espacio de representación RGB, es decir, red, green, blue, al espacio de representación H1, H2 y H3, y hemos hecho el camino inverso, es decir, teniendo las componentes en el espacio de representación H1, H2 y H3, hemos hecho el proceso para convertir desde este espacio al espacio red, green, blue utilizando Octave, el cual es la versión gratuita de MATLAB en línea. Entonces, bueno, damas y caballeros, si este video ha sido de su interés, lo invitamos a que se suscriban en nuestro canal en Savage Consultores de YouTube, a que se suscriban a nuestro canal, a nuestra fanpage de Savage Consultores en Facebook, a que nos visiten en savageconsultores.com.co, a que nos sigan en Twitter con el siguiente usuario @adaristi con H. Voy a escribirlo aquí para que lo vean sin las comillas, claro está, @adaristi, para que nos sigan en Twitter, y quedamos atentos de sus dudas, inquietudes y peticiones respetuosas, las cuales trataremos de resolver a la brevedad posible. Por el video de hoy ya ha sido suficiente, y en una próxima oportunidad les mostraremos cómo hacer otras conversiones utilizando Octave MATLAB, así como utilizando Python o utilizando el lenguaje de programación Ruby, como otros lenguajes que ustedes nos recomienden de acuerdo a sus necesidades. Éxitos para todos y sayonara.